En la clase de hoy lo que veremos es el tiempo fílmico. En un relato audiovisual, normalmente, el tiempo no es lineal. Es una de las características del montaje el poder manipular el tiempo en un relato audiovisual. Podemos acelerarlo, distenderlo, hacer flashback. Hay diferentes recursos y esos son la adecuación, condensación, distensión, continuidad, simultaneidad, flashback, tiempo psicológico, la elipsis, los códigos de efectos y las convenciones. La adecuación es igual el tiempo de la acción real con el tiempo cinematográfico en el momento de la proyección. La condensación es la aceleración o agrupación de diferentes acciones para poder acortar los tiempos. La distensión es el alargamiento de una acción, ya sea realizada directamente en el rodaje o por algún medio técnico como la cámara lenta. Se utiliza para, por ejemplo, enfatizar o crear suspenso de una determinada acción dramática en alguna escena. La continuidad es el efecto que queremos crear en el espectador de que el tiempo es real, a pesar de que existan cortes entre plano y plano, pero los cortes son elegidos estratégicamente para crear esa sensación de continuidad exacta del tiempo que el espectador ve en los personajes. La simultaneidad consiste en intentar crear la sensación de que el espectador puede ver dos o más situaciones a un mismo tiempo. En este recurso tenemos alternativas. Podemos duplicar el tiempo, significa que mostramos un tiempo real en una escena, mostramos el tiempo real en la segunda, pero damos a entender que están sucediendo al mismo tiempo. O alternar en tiempos. Fragmentos de una acción se suceden a los fragmentos de la siguiente. Por ejemplo, el caso típico de una persecución. El flashback o salto atrás es utilizado para contar, por ejemplo, el recuerdo de algunos de los personajes o también en la historia para contar fragmentos de hechos que sucedieron tiempo atrás. También existe la posibilidad del fast forward, que es un fragmento de relato en el futuro. El tiempo psicológico consiste en la utilización de un plano o un conjunto de planos combinados de tal forma que crean al espectador una sensación de mayor o menor cantidad de tiempo para que por empatía sienta, viva o asocie determinadas acciones y formas de relato para que su tiempo no coincida con el tiempo real del relato cinematográfico. Recurso de códigos de efectos. La tecnología nos permite utilizar una gran variedad de efectos digitales en el momento del montaje. Utilizar un picture-in-picture, una imagen partida, efectos de color sobre impresión de imágenes, y eso nos puede facilitar la utilización del tiempo, la síntesis del relato en no solamente una imagen, sino una combinación de más de una imagen al mismo tiempo. Las convenciones. Es una serie de recursos utilizados históricamente que nos va a pasar quizás en algún momento no saber creativamente resolver alguna situación y uno tiende a utilizar estos recursos que ya el espectador está acostumbrado, los vio en numerosos relatos audiovisuales y lo tomo como un código más de, por ejemplo, el pasaje del tiempo. Históricamente se utilizaba un almanaque donde caían las hojas. Ya se ha dejado de utilizar, pero
Muchas veces uno va a ver recursos muy similares que dice, bueno, ¿cómo pasó un día al otro? Uno ve un amanecer, ve un árbol en la oscuridad, hay un fundido de ese mismo árbol y es el otro día. Son recursos que nos permiten avanzar en la historia simplemente con uno o dos planos en donde el espectador ya imagina por este código de que eso es lo que naturalmente tendría que haber sucedido en ese momento de la escena. Hoy vimos una serie de recursos para el manejo del tiempo en el montaje en un relato audiovisual. Estoy convencido de que la única forma real de adquirir esos conocimientos es a través de la práctica. Por eso, pido siempre un ejercicio de cada uno de los temas. El ejercicio que les propongo ahora es 5 planos, 5 recursos, se va a llamar. 5 planos mínimo, si alguien quiere hacer más planos no hay ningún problema. 5 recursos de la utilización del tiempo en el relato fílmico es lo mínimo, 5 recursos. Si alguien quiere utilizar son más de 5, vieron la lista. Entonces, la propuesta, 5 planos en donde tiene que haber al menos 5 recursos. Puedo dar algún ejemplo. Un plano en donde el tiempo es adecuado, coincide la acción del personaje con el momento de la reproducción. Puede haber una condensación, o sea, una aceleración del tiempo. Puede haber una elipsis, elementos que ya han trabajado y van decidiendo de la lista de posibilidades de la utilización del tiempo, eligen 5 de estos elementos y prueban de cómo podrían funcionar en un pequeño relato. No pido que se haga una historia ni un cortometraje, sino solamente al menos 5 planos en donde prueban de cómo puede manipularse el tiempo en determinados planos y cómo vamos utilizando estas herramientas para un relato. Les digo cuáles son los más difíciles, si alguno quiere probar y animarse a hacerlo, que es un flashback, por ejemplo, cómo determinar, cómo decir que lo que está sucediendo, la imagen que estamos viendo un tiempo atrás, un fast forward, un tiempo adelante, no es fácil. Digamos, cómo crear un código en donde yo digo que esto que está sucediendo sucedió atrás. Y pueden utilizar elementos, por ejemplo, las convenciones, no está mal en primera etapa. Es interesante utilizar las convenciones para aprenderlas y después no usarlas en los relatos que vamos a hacer a futuro, pero sí utilizarlos alguna vez para ver cómo funcionan, cómo se arman, cómo se crea, digamos, un relato utilizando también las convenciones. Cualquier consulta, por favor, me mandan un mensaje y espero ver este nuevo trabajo, 5 planos, 5 recursos de el manejo del tiempo en un relato fílmico.